¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Ecos del Parque TV. Bueno, hoy vamos a tener una propuesta interesante porque vamos a estar con una investigación que nos acerca Eugenia Gio, que trabaja en el INIBIOMA haciendo prensa de comunicación y hizo una producción muy importante para contarnos sobre una investigación que tiene que ver con las aves carroñeras y el vínculo con los productores ganaderos. Súper interesante, una investigación con profesionales que fueron al campo, que hicieron todo un análisis y presentaron un artículo, y aquí en Ecos del Parque TV en este primer bloque vamos a estar con esto. Y también luego vamos a estar con el muestreo que se hizo, ¿se acuerdan? En el verano a las sendas del refugio Frey estuvimos documentando cómo compañeros y compañeras de muchas áreas durante 3 jornadas a lo largo de muchas horas estuvieron anotando todas las personas que ingresaban a este sendero, uno de los más importantes del Parque Nacional. Se hicieron los análisis y en el segundo y tercer bloque vamos a estar contándoles los resultados. Y tenemos una novedad en el final del programa, un nuevo integrante en Ecos del Parque TV. Un nuevo conductor en Ecos del Parque TV, notero, de todo, así que quédense en el último bloque, sobre todo para los más pequeños de la casa, que tenemos unos invitados de lujo. Así que vamos a empezar con esta interesante nota. Yo quiero agradecer a Eugenia Gio, que ella es la encargada de prensa del INIBIOMA, que transmite toda esta información, además se encarga de toda la producción para que podamos mostrar aquí en Ecos del Parque TV estas interesantes investigaciones que hacen los profesionales que tenemos aquí en Bariloche. No tenemos que ir a ver Discovery Channel, tenemos Ecos del Parque TV para conocer estas investigaciones que son tan importantes. Bueno, ¿qué tal? Soy Sergio Lambertucci, investigador del CONICET, biólogo, doctor en biología, investigador principal del CONICET aquí en el INIBIOMA, Universidad Nacional del Comahue. Mi nombre es Fernando Vallejo, soy biólogo y doctor en ciencias naturales, trabajo en INIBIOMA CONICET. Mi nombre es Pablo Plaza, soy veterinario, becario del CONICET y trabajo en el grupo de investigaciones de biología de la conservación. En tiempos recientes se ha ido incrementando un conflicto entre la fauna y los productores de ganado que está asociado a creencias, a percepciones, a observaciones puntuales relacionadas a que cierta fauna atacaría al ganado y generaría pérdidas. Si bien es cierto que hay fauna tanto exótica como nativa que puede generar ciertas pérdidas, a algún grupo al cual se lo ha afectado negativamente, tanto directa como indirectamente, por un lado porque se ponen venenos para matar a otros predadores como perros asilvestrados en el campo, que pueden matar muchas ovejas en una sola noche, como a veces directamente por percibir a las especies carroñeras, a las que llamamos generalmente como carroñeras obligadas, como especies depredadoras, y a otras especies como las que incluyen a estas carroñeras, como las aves rapaces, también como predadoras. Las más nombradas son los caranchos y águilas, y también los jotes. Diferencia entre jotes y caranchos, a grandes rasgos, es que los jotes son aves carroñeras estrictas. Están preparadas anatómicamente y evolutivamente para localizar y aprovechar la carroña, cosa que los caranchos no es tan así. Los caranchos tienden a cazar también, pero pequeñas presas. Pero algo que no se había hecho prácticamente en el mundo es evaluar cuánto de lo que percibe el poblador rural, el ganadero, se refleja en las observaciones al ir y estimarlo de manera sistemática. Queríamos conocer más o menos cómo es esta relación entre los productores y las aves carroñeras. Queríamos conocer si existe algún tipo de conflicto, como ocurre en otras partes del mundo, si los productores consideran a las aves carroñeras como dañinas, o por lo contrario consideran que ellos pueden tener algún beneficio de las aves carroñeras. Entonces lo que hicimos fue salir al campo y hacer muchas entrevistas a productores ganaderos
donde hicimos estas preguntas, entre otras, y juntamos muchos testimonios, donde pudimos observar que la mayoría de ellos considera alguna de las especies de aves carroñeras de la zona como dañinas. Por lo cual, lo que venimos viendo en distintos lugares del mundo, este es un conflicto que también se da en otros sectores del mundo, en Europa por ejemplo y en toda Sudamérica, si bien hay buitres también en Asia, en África y Norteamérica, principalmente Europa y Sudamérica es donde más se ha visto este conflicto. Y lo que venimos evaluando desde hace tiempo es de ver de qué manera nosotros podemos ayudar a devolverle con información científica a los ganaderos para que sepan qué es realmente lo que va sucediendo en algunos sitios puntuales. Para ello venimos justamente llamando la atención de que no se generen noticias falsas cuando figuran y dan vuelta a videos de eventos puntuales donde algún animal es atacado. Y eso no se tome como la normalidad. Generalmente son casos excepcionales que suceden bajo ciertas circunstancias particulares. Por ejemplo, se ha visto, en muchos estudios, en estudios muy detallados que se han hecho en Europa, que cuando los ganaderos han dicho que se les mueren animales debido a los buitres que viven allá, y se va y se corrobora, en la gran mayoría, casi la totalidad de los casos, han sido casos de ataques por otros animales. Como les decía recién, muchas veces por perros asilvestrados o algún otro predador en el campo. Entonces lo que hicimos fue justamente en este trabajo evaluar esa relación, porque además estas especies, las especies carroñeras que hemos estado estudiando, son especies que nos proveen de un servicio, que gracias a que están ellas hay un montón de problemáticas que no estamos teniendo. Hicimos estas recopilaciones de testimonios, la mayoría de ellos que hablaban de daños a la ganadería señalaban los momentos de las pariciones. Entonces lo que hicimos fue ir a los campos de parición y tratar de contrastar si lo que se piensa, lo que se percibe respecto a las aves carroñeras es cierto o no, utilizando ciertas metodologías un poco más científicas y objetivas a la hora de hacer las observaciones. Juntamos muchas horas de observación en el campo y encontramos que efectivamente en algunas ocasiones ocurrían eventos que nosotros llamamos graves, donde las aves carroñeras pueden interaccionar con los corderos en el momento que están pariendo, las pocas horas, generándole lastimaduras que muchas veces pueden llegar a ser graves, que pueden llegar a desembocar a la muerte. Lo que notamos nosotros es que muchas veces esos corderos estaban muy débiles y no tenían la capacidad de levantarse y alejarse como otros que sí lo hacían. Y a su vez la madre, si bien muchas veces defiende al cordero con cabezazos, muchas veces esa defensa no es suficiente. Lo que vimos es que se pueden congregar muchas aves, individuos de especies diferentes, incluso de aves carroñeras, entre caranchos, muchos jotes cabeza negra y a veces también los cóndores, que rodean en la aparición al cordero y de vez en cuando pueden ejecutar algún picotazo. Sin embargo, lo que llama la atención es que muchas veces ocurren estos eventos donde se llena de aves carroñeras, pero no pasa nada, sino que están ahí, comen un poco de la placenta o molestan un poco al cordero, pero no se lleva a un evento grave. La mayoría de las veces no pasa nada, queda así, y el cordero con la madre se van y las aves carroñeras no interaccionan. Solamente contamos 6 eventos donde las interacciones fueron graves y desembocaron en la muerte del cordero. Lo que nosotros consideramos es que estos eventos son muy bajos en relación a la cantidad de pariciones que hay y a la cantidad de horas de observación que hicimos. ¿Qué significan los valores que nosotros encontramos en los cuales un ave carroñera, principalmente jote cabeza negra y el carancho, lastiman a los corderos? Bueno, nosotros encontramos que en un 4% de los nacimientos estas aves pueden llegar a lastimar a un cordero.
Sin embargo, si cotejamos estos valores que nosotros hallamos con las principales causas de mortalidad de corderos en la región, vemos que son muy bajos estos valores. Por ejemplo, la gran mayoría de las muertes que se producen en los corderos neonatos en la zona patagónica tiene que ver con el clima y las bajas temperaturas. Y en este sentido se produce un síndrome de hipotermia por inanición que lleva a muchos corderitos a la muerte. ¿Qué pasa? El cordero nace con pocas reservas grasas, no puede regular bien la temperatura, que muchas veces es muy baja, y termina entrando en hipotermia y muriendo. De hecho, incluso nosotros pensamos que muchos de estos animales débiles son detectados por las aves carroñeras y son los que pueden llegar a ser atacados. ¿Qué quiere decir? Que si la gran mayoría muere por este problema de la hipotermia y síndrome de inanición por hipotermia, la cantidad de ataques por aves carroñeras que lastiman corderos es muy baja. Y esto es importante tener en cuenta porque estas aves nos prestan un servicio ecosistémico muy importante. Estas aves limpian de cadáveres de animales muertos los campos, que de otra forma quedarían en el ambiente y podrían ser fuentes de microorganismos patógenos, no solo para el ganado, sino también para el ser humano. Por lo tanto, este servicio de comer estos cadáveres y eliminarlos del ambiente es muy importante. Por lo tanto, es conveniente tener estas aves en los campos. Asimismo pasa con las placentas, que muchas veces en las apariciones se acercan para comer las placentas. Bueno, si la placenta quedara y no se la comieran, muchas veces pueden ser fuentes de enfermedades, especialmente abortígenas para el ganado. Por lo cual, lo que quiero decir con esto es que tener estas aves nos brinda un aporte muy importante. Al estar ellos, es mucho menos probable de que las pestes o los animales, las bacterias que pueden llegar a proliferar, por ejemplo en una carroña, no proliferen de la misma manera. Un claro ejemplo es lo que estamos viviendo ahora con esta pandemia, donde si no tenemos buenas poblaciones de animales silvestres, como son los carroñeros, por ejemplo, puede haber algunas bacterias, algunos virus que pueden llegar a afectar incluso a los seres humanos. Por lo cual estos carroñeros, si bien en algún caso aislado pueden llegar a haber atacado algún animal, su servicio es mucho más valioso que las pérdidas que puedan llegar a generar. Hola, yo soy Francisco, yo vivo con mi hermana Agustina, que tiene 3 años, con mi mamá, mi papá y mi abuela. Para Ecos, de parte del Parque TV, estas son mis recomendaciones. Lo que recomiendo es que se queden en casa, que hagan actividad física y quédense en casa, por favor. 3, 2.